Buenos días a todos, cristianos prosumidores. Arrancamos. Hoy vamos a tener un programa especialmente diseñado por Guillermo Álamo. ¿Qué vamos a hacer, Guille? Vamos a hacer un análisis y exégesis de algunos asuntos que producen un poco de polémica entre cierta parte de la cristiandad. Estamos hablando de una corriente que nos ataca por distintas partes, por una más en específico. Creo que nos vamos a caer un poco estacionados en esa, pero hay varios movimientos que reivindican concepciones acerca de Dios, del Dios de la Biblia, ¿no? Del Dios judío-cristiano, del Dios revelado, que no son exactamente la ortodoxa, que no son la que consideramos la mayoría de los cristianos que es la ortodoxa. Y esto vuelve de distintas formas, vas a ver como sucesivas reencarnaciones, avatares de esta misma idea, pero bueno, hay una institución que se ha quedado pegadísima a este concepto medio distorsionado de Dios, que es un grupo muy particular, surgido en Estados Unidos, y creo que vamos a centrar casi todos nuestros ataques sobre eso. Hay otras concepciones que están distorsionadas más o menos en el mismo sentido, y quizá le dediquemos algunas palabras, pero creo que el hincapié va a estar puesto en los así llamados estudiantes de la Biblia, ruselianos, Sociedad de la Atalaya, o también conocidos por su último nombre más popular, los Testigos de Jehová. Así que Bien. esa es nuestra propuesta de hoy para ustedes. La propuesta va a ser poder analizar algunos específicos pasajes bíblicos en las diferentes versiones, que Guille nos va a mostrar la versión en el griego, una versión en lo que es Reina Valera, que es la más usada por el común evangélico, y una traducción un poco más libre, y por último la traducción del Nuevo Mundo, la nueva traducción del mundo, ¿cómo es que se llama? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esa. Mirá el nombre que le pusieron, bien Sí. truculento. La persona que hizo esa traducción era sabido que era espiritista, y él mismo, dentro de lo que es una de las escrituras en el Watchtower, en las escrituras que tienen la atalaya de cada año, dice que unos espíritus le inspiraban esa escritura, y de hecho los que saben, que lo que aprobaron esta traducción para usarla para los testigos de Jehová, saben que el traductor estaba inspirado por estos espíritus que le dictaban la Biblia, ¿no? Fíjate, como espiritista, y sabiendo que era espiritista, la versión que él transcribe, y es esa versión la que limpiamente usan ellos. O sea, fíjense ya el origen del traductor, ¿no? De esta persona que la transcribe. Así que, bueno, un poco de investigación hice como para ver de dónde venía esta traducción. Sí, hubo mucha limpieza porque se les habían colado algunas cositas que jugaban contra el credo de ellos, pero en la última reedición, que data de hace algunos pocos años, terminaron de redondear la obra de ellos, de perversión de las escrituras con formato bíblico. Bien, primeramente sepamos, Guille, que vamos a encontrar un montón de cuestiones en esta nueva traducción de las escrituras, como se llame. Vamos a encontrar un montón de textos en los que se agregan palabras. Este se mata de risa. Sí. La TNM entre nos, así. La TNM, claro, van a encontrar partes que faltan, partes que se agregan, y partes que se distorsiona el sentido, como para que se vayan preparando, ¿sí? Aunque en la Biblia dice que hay castigo, ¿no?, para los que realizan este tipo de sacar algo de la palabra de Dios o agregar algo, ¿verdad, Guille? Yo quitaré su parte del árbol de la vida, dice Apocalipsis, y derramaré sobre él todas las plagas descritas en este libro, a los que agreguen o quiten algo de lo que está en la Biblia. En especial lo dice por el propio texto de Apocalipsis, pero creo que es extensivo a toda la Biblia. Sí. Alguien que trabaja con la traducción bíblica tiene que hacerlo con suficiente temor de Dios, porque un solo error puede precipitar a la perdición a una persona, y para Dios una persona vale más que todo el oro del mundo. Así exactamente. que es una Dice magna la tarea la Biblia, que toman sobre sí los traductores. hay de aquellos que hacen que alguno de mis débiles, de mis pequeñitos, caigan. Así que es muy importante hacer un exégesis total y guiada por Dios, la verdad, que porque si no se da con el verdadero sentido, es cualquier cosa esto. Así que bueno, vamos a ver las doctrinas heréticas que se levantan cuando se traduce mal la Biblia. Vamos a compartir pantalla, Guille, y vamos a empezar con la primera. ¿Qué te parece? Sí, previamente hacer una brevísima explicación de lo que piensa esta Brevísima. gente, para que ustedes, sí, brevísima, unos 25 minutos. Claro, pero son gente que son de raíz gnóstica, de esto venimos insistiendo una y otra vez, son gente de raigambre moderna, son racionalistas
racionalizantes en todo, así que ellos tienen una posición sobre Dios que logre entrar en su cabeza y que no reclame una fe en un Dios que está por encima de la razón, un Dios que no es irracional, pero que en la Trinidad específicamente, y esto lo decía Tomás de Aquino, y estoy muy de acuerdo con él, es un misterio suprarracional la naturaleza de la Trinidad. La Biblia nos dice claramente que estamos ante un Dios que son tres personas, pero un solo Dios. Eso lógicamente no hay modo de explicarlo, porque no nos entra en la cabeza, pero esa es la naturaleza revelada de Dios en las Escrituras. ¿Qué hacen estos señores para eliminar problemas con su lógica cartesiana y racionalista? Dicen que Dios es solo el Padre. Después vas a encontrar otras tendencias, por eso decía hoy que se ramificó un poco el árbol. Hay gente que dice que solo Jesús es el Dios, y que solo Jesús hay que adorar, y que el Padre es una forma de Jesús de referirse a sí mismo, y cosas extrañísimas que tampoco pueden compaginarse con lo que revela la Escritura, y hay otros todavía que divinizan solo al Espíritu Santo, y hacen hincapié en la comunión con el Espíritu Santo, y aún adoran al Espíritu Santo, cosa que bíblicamente tampoco tiene de dónde sustentarse, porque el Espíritu Santo tiene que llevarnos al reconocimiento y a la adoración del Padre y del Hijo. Esa es la función que cumple el Espíritu Santo en la Trinidad. Bueno, esas son las ideas básicas que tienen ellos. Además, creen que la muerte es una aniquilación, de esto un poco hablábamos en una de nuestras últimas salidas también. Ellos creen que la muerte es la extinción del alma, al fin del alma desaparece la conciencia, y es muy extraño porque después tienen que agregar que algunos que después resucitan para después dejar de existir de nuevo, cosa sumamente extraña, pero que bueno, dentro de la rara ontología y antropología de estos grupos, no sé cómo hacen, pero logran compaginarlo en un sistema conceptual. Por lo menos lo dicen, entenderlo no lo entienden. Renuncian a un misterio y se aferran a otro. Renuncian a un misterio que está en la Biblia para aferrarse a un misterio que es antibíblico. Esas son las decisiones que se llaman herejía, ¿no? Cuando uno ataca sobre todo doctrinas que forman parte de lo central, de lo nuclear de la Biblia. Así que básicamente eso, son racionalistas, no creen en la Trinidad, no creen que Jesucristo sea Dios hecho hombre, no creen en la naturaleza divina de Jesucristo, y ¿qué hacen con las Biblias que ellos distribuyen, que son estas Biblias Watchtower, la traducción del Nuevo Mundo? La modifican para que se adapte al credo que ellos profesan. Y la fueron trabajando, la fueron puliendo desde la primera edición, hasta la de ahora, que prácticamente no admite ni grietas ni fisuras de ningún tipo. Ya vamos a ver con qué cuidado y con qué malicia ellos laboran para que la Biblia refleje sus creencias, en contra incluso de lo que dicen abiertamente los textos originales que hoy vamos a tener ante nuestros ojos. Sí, vamos a tener la posibilidad de estar viendo esto que encontró en internet Guille, que está muy bueno para poder estudiar de forma hermenéutica en su contexto el texto. Exacto. Vamos, Guille, vamos con la presentation. Bueno, venos aquí ante nuestro primer pasaje a examinar en el día de hoy. Dice el texto original, dice la traducción más textual que tenemos, que es Reina Valera 60 en cuanto a este pasaje, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué traducen nuestros amigos de la sociedad Watchtower? Sí. La traducción a Nuevo Mundo, así te peleas conmigo, por lo menos. Vamos a hacer un Pimpinela teológico. Vamos. La traducción a Nuevo Mundo dice: ¿qué ha de hacerse entonces? Oraré con el don del Espíritu, pero también oraré con la mente. Cantaré alabanzas con el don del Espíritu, pero también cantaré alabanzas con la mente. Claro, lo que ellos hacen en este caso es una cuestión que es muy normal en ellos, que es instrumentalizar el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu aparece como algo que se nos da a modo de accesorio. Por eso se pone don del Espíritu entre corchetes. Ahí te están admitiendo, por lo menos son transparentes ahí diciendo, esto no figura en el original, pero lo estamos diciendo nosotros. Pero Bien. bueno, es interesante que el añadido ese es para distanciarnos, no es que cantaré con el Espíritu, ahí ya hay una confusión que para la ideología de ellos, digamos, se les hace un poquitito complicada, peligrosa, entre comillas, porque nos mezcla demasiado con el Espíritu Santo y en Dios. Y es esto lo que precisamente ellos, que son gnósticos, que son racionalistas, tratan de evitar. Además, el énfasis en vez de entendimiento, dicen con la mente. Oraré con la mente. Ellos hablan siempre de mente, razón, racionalidad, porque ellos creen que Dios es un conocimiento conceptual
al que se adquiere mediante el estudio de la Biblia, nada más. O sea, serruchan el elemento pietista, el elemento místico, el elemento de comunión con el Espíritu Santo. Esto es muy normal de ellos. Sí. Pasamos al siguiente. Vamos al siguiente, Guille. Vamos a hacerlo pantalla completa de nuevo. Segunda de Pedro 1:1. La versión Reina Valera, Guille. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Claro, acá Dios y Salvador Jesucristo. La traducción del Nuevo Mundo dice, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Son malos. Acá hicieron una división tajante entre Dios y Jesucristo, cuando en la primera versión, y en el griego original, ¿cómo dice? A ver, vamos a aumentar un poco para que se vea el griego, que recién hiciste un aumento que estuvo bueno. Sí, pero fíjate que dice tu Theu, Gimón, que Sotiros, Jesu Christu. O sea, te está diciendo lo mismo que traduce Reina Valera. De nuestro Dios de nosotros y Salvador Jesucristo. O sea, no está separado por ninguna clase de... O sea, no figura... Mira, acá no sé si se ve el cursor. Se ve el cursor perfecto. Bueno, este tú debería aparecer de alguna manera acá, para hacer esa separación que ellos introducen con del. Sí. No es lícito poner este del ahí, porque no aparece en el texto original. Tal cual. Entonces está hablando del mismo ser, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El sujeto es este, no hay dos sujetos, sino que es uno solo, es Jesucristo el sujeto. Todo lo demás son atributos, incluido, por más que les pese, Dios. Es un atributo de Jesucristo. Dios y Salvador de nosotros. Gimón. Bueno, bien, este texto es súper claro, ¿eh? Donde se corrió... ahí estamos entrando ya a lo anterior era como un poquitito más pérfido, digamos, pero iba por el lado de la sutileza. En este te lo dejan en claro. Acá ya empezaron a atacar... una barrera de separación entre Dios por un lado, Jesucristo por el otro. Atacar la divinidad de Cristo. Fíjate cómo eso es una de las características que vamos a tratar de visualizar en estos textos. ¿Dónde se ataca la divinidad de Cristo? Bueno, en esa es bien clara y visible la manipulación que hacen del texto como para poner esa separación y agregar ese del en el Salvador Jesucristo, así que, bueno, fue bastante visible en este. Vamos a ver si hay más textos, porque por ahí se les escapó una vez, Guille. Se te escapó una vez, se te escapó una vez. Como decía Maradona, a la tortuga no se les escapa esto, ¿sí? No. No. Bueno, acá entramos en otro tema que no mencionamos hoy, que también tiene que ver con su naturaleza, o sí lo mencionamos. Bueno, vamos al texto. No lo Mateo 25:46 dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué dicen nuestros amigos de la TNM? Dice, y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Qué es esto del cortamiento? No sé, que te lo explique una Narda Lépez o un chef, no sé, no sé si por la hora del día empiezo a pensar. Pero bueno, esto tiene que ver con la teoría que mencionábamos hoy de la aniquilación, ¿no? Que las personas que mueren desaparecen, se extinguen como si nunca hubieran sido. O sea que tenemos en el mismo cortamiento eterno, tenemos a Stalin, a Hitler, a la señora idólatra de la vuelta de casa, que alguna vez le hizo una ofrenda a alguna de esas imágenes inertes, todos en el mismo no ser, en la misma nada absoluta, porque fueron cortados con esta palabra, con este neologismo rarísimo que introducen nuestros claro. en la Ellos les encantaría que las personas que han cometido algún tipo de mal o injusticia en la tierra, su castigo sea el aniquilamiento sin sufrimiento, sin eternidad de sufrimiento. Pero la realidad es que la Biblia, en un montón de partes, habla de el infierno como lugar de castigo eterno, ¿sí? Así que es una pena para ellos, ¿no? Que se tengan que acostumbrar a que esto está así, pero hay un montón de partes en la Biblia donde se habla de esto. Me vas a decir que modificaron todas las partes. Sí, Charles Taze Russell sí, hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden y lo hacen con la eficiencia que pueden. Bueno, Charles Taze Russell anduvo deambulando por diferentes confesiones religiosas, pasó por el adventismo,
y se enamoró de una doctrina adventista que justamente habla del exterminio, de la extinción post-mortem de los malos, o sea, Sí. la inexistencia de un infierno o de un tormento o de un castigo eterno y de una pervivencia de la conciencia humana eterna. Eso lo eliminaron ya los adventistas antes que ellos, surgen por 1850, los testigos de Jehová, así llamados, por el 1880 y tantos se funda el grupo, así que digamos que cuando Charles Taze Russell ya era un jovencito, ardoroso, muy elocuente, andaba en la búsqueda, lo que él buscaba era una doctrina que le garantizase a él no pensar y no acordarse nunca de la existencia del infierno. Así que creo que la gran raíz psicológica del surgimiento de este grupo es el horror a la doctrina bíblica, 100% bíblica del infierno. Creo que nos vamos a encontrar algún otro caso de estos. Bueno. A ver, siguiente. Apocalipsis 3:14. 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Es el ¿Quién lo está encabezado de la diciendo? carta. El principio de la creación de Dios. ¿Quién lo está diciendo esto? Nosotros Jesucristo, claro, el interpretamos Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. bien. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Escribe esta carta, ahí está, me moviste. Y el ángel de la congregación que está en la Odisea dice, estas son las cosas que dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Oh, ya. Perfidia. Perfidia por esto que ya dijimos, ¿no? Ya lo mencionamos. Es como que tiramos primero la base, ¿no? Y ahora van a ver cómo todas las paredes argumentativas Empiezan vienen ahí. por ese lado. El principio de la creación por Dios. Vamos al texto. Vamos al texto en griego. Me encanta porque Sí, tenemos el texto ahí arriba. Guille, qué copado. claro, tu Theu quiere decir en griego de Dios. Es el artículo, el genitivo, el griego, tu quiere decir del, no quiere decir por. En todo caso, si fuera eso, se usaría otra preposición, pero lo que está diciendo es que la creación es de Dios. Si yo digo de la creación por Dios, el principio de la creación por Dios, lo que estoy haciendo es transformar a Dios en el sujeto absoluto y a Jesús en una herramienta. Y esto es lo que argumentativamente ellos están haciendo al trocar las preposiciones. Están poniendo a Jesucristo en el papel de una herramienta, de un instrumento que Dios utilizó para crear el mundo. O sea que la causa verdadera sería Dios el Padre, que ellos dicen que es el único Dios verdadero, y Jesucristo rebajado a un papel de instrumento para crear el mundo, que no es exactamente lo que está diciendo el texto bíblico. Acá te está diciendo que Él es el principio de la creación de Dios. Jesucristo Bien. es el principio de la creación de Dios, o sea que es co-creador junto con el Padre. Ojo, porque yo sé que ellos lo que dicen es que Jesucristo fue el primer ser creado por Dios, ¿sí? Entonces se toman de textos y dice que en realidad que no es Dios, sino que es un arcángel. De hecho lo asocian con el arcángel Miguel, ¿sí? Así que Sí. te digo por las dudas, para que te vayas adelantando, o sea, para que te vayas Sí, preparando, claro, ¿no? Es que porque la gente, esto es una doctrina esotérica de los TDJ. O sea, francamente te digo, no van a salir a las calles a decir, Jesús es el ángel Miguel, Jesús es el ángel Miguel. Es algo que se divulga y se cree entre ellos. Pero no solo ellos, y no son originales en esto. También los adventistas del séptimo día creen que Jesucristo pudo ser el ángel Miguel. Así que son tenemos cosas ahí extrañas, que que sí hay cosas extrañas en las doctrinas de algunos grupos religiosos. bien, pero bueno, hay que tener cuidado porque entre esta división que empiezan a generar, ¿no? De decir, bueno, que Jesucristo no es co-creador, sino que es una creación de Dios. Hay que Es ir una viendo creación que Dios eso. usó para crear lo otro. Eso va a aparecer, ¿eh? Eso sí lo Bueno, tenemos esto en aparece adelante. acá, que lo usó Sí, para sí, crear sí. otra cosa, pero vamos a ver esta Claro, separación que quieren hacer de Jesús como creador. Para quitarle divinidad claro. hay que quitarlo de la creación y ponerlo dentro de los seres creados, De lo no como creado, principio. claro. Por eso vamos Exactamente. a ver si en algún otro texto hay alguna manipulación que Sí, vuelva sobre esta idea. sí. Vamos a prestar atención. Siguiente. Juan 17:3. Y esta es la verdadera eterna, dice Reina Valera, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bien, este texto ¿Sí? dice, esto significa vida eterna,
el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, coma, H no sé qué significa, y de aquel a quien tú enviaste Jesucristo. Sí, acá no veo una gran diferencia, ¿eh? No No, sé, esto lo esa vamos H, a editar. esa Sí, H que no, está ahí. fue un error de tipeo de ellos, ¿eh? Ah, Ahí no. Lo único interesante que yo rescataría de acá es lo de adquiriendo conocimiento, porque que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es un conocimiento del orden de lo vivencial, lo que hablábamos hoy, es un conocimiento pietista, racional. es un conocer a Dios, pero que estén adquiriendo conocimiento es un conocimiento intelectivo. Eso es lo que se da a entender con este rarísimo presente continuo. Una cosa muy especial que tiene la traducción de estos muchachos, la traducción del Nuevo Mundo, es que siempre prefieren el modo más truculento, más raro, más abstruso y más extraño de volcar al castellano o al inglés las expresiones de la Biblia. En general usan estos modos compuestos raros. Es una traducción torpe a propósito, porque la gente puede llegar a entender que en esa torpeza hay una mayor fidelidad o rigor en relación con el original, cosa que no es así, en absoluto. No hay manera de justificar ese adquiriendo conocimiento. Que te De conozcan a hecho, ti es la mejor traducción. de hecho, la interpretación de las profundidades del conocimiento de Dios solamente están accesibles para el testigo fiel y verdadero, que es una de las personas que puede realmente hacer la interpretación, la exégesis de los textos bíblicos y después dárselas a las personas en la iglesia de los testigos de Jehová. Así que en ese Mm, sentido, también es como que ellos dicen que este verdadero conocimiento solamente a través de la atalaya y de este testigo fiel y verdadero que tiene el permiso oficial de parte de Dios mm, para poder interpretar las escrituras, y no lo dejan sí, como a la posibilidad de que cualquier persona pueda entender las escrituras. También esta torpeza o estas palabras sí, difíciles y estas preposiciones hacen que uno se maree en el entender, como que le sí, sí, cuesta sí, sí, entender lo que quiere decir. sí, Y ellos dicen, no, porque sí, vos no estás capacitado para entender las profundidades del conocimiento de Dios. sí, Esto sí, solamente a sí. algunos se nos fue dado. Eso, Así que, sí, eso lo vas a ver en los que estén en la calle a predicar los domingos a la mañana, sí, generalmente, cuando se ven en una situación donde uno les pone en las narices un texto en griego, bien analizado, te dicen, sí, pero hay gente que entiende más que vos. O sea, se remiten a una autoridad que no es bíblica. Mira, acá traigo mi coso analógico. sí. No es esta la verdadera autoridad de ellos, sino unos señores que agarran este texto y lo interpretan y lo vuelcan en forma de esta traducción tan amañada y tan tramposa, que es la traducción, la única oficial que ellos admiten, aunque en el speech, en la calle, te van a decir que todas las Biblias son iguales. Todo esto fueron instruidos para decirlo, es una manera de entrar a la gente. Pero después terminan diciendo que la traducción de ellos es la única no babilónica, que es la única fiel, y bueno, con esa, o sea, te están diciendo que la verdadera fuente de autoridad de ellos es un tema que rondamos mucho en Cristianos Sí. Consumidores y en La Brecha, el tema de dónde está tu verdadera fuente de autoridad. Si está en la Biblia, hay que analizarla, y si podés conocer los originales, mejor, para que Mejor. no te vendan, como estos señores, gato por liebre. Ahí estamos. Bien, bien. Come on. Hebreos Hebreos. 9:27. ¿Qué dice, Guille? Ujú. Y de la manera que está establecido para los hombres, que Ah, mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. de esto ¿Qué dicen hablamos. nuestros amigos amañados? Nuestros amigos amañados dicen, y así como está reservado a los hombres, morir una vez para siempre, coma, pero después de esto, un juicio. Morir una vez para siempre. Pero después de esto, un juicio. ¿Cómo se entiende? ¿Quién me desenreda esa madeja impresionante? No lo sé. Porque si es una muerte definitiva y una aniquilación, como ellos dicen, ¿cómo va a Hoy ocurrir el después una juicio. resurrección? Si no existe de algún modo la persona, si no pervive de alguna manera el alma de la persona. ¿Cómo puede ser que ellos conciban que después de la muerte hay una aniquilación del alma, del espíritu de la persona que ha sido mala? Entonces no Mm. se puede presentar ante este juicio que está posterior, porque ellos tradujeron, y después de esto, un juicio, ¿sí? O sea que tiene que haber algún tipo de Sí, resurrección. ¿Te acordás sí. lo que hablábamos, Guille, de las personas Mm. que van a estar negando la resurrección en carne? Bueno,
Esto es una parte de eso, porque negar el aniquilamiento del Sí, alma niega la sí, resurrección de todos para después ser presentados ante el juicio, ¿no? sí, sí, sí. Así No, que, no tenemos en ninguno de nuestros pasajes bajo examen hoy, pero ellos creen que Jesús resucitó espiritualmente. Esa es una afirmación doctrinaria que hacen ellos, pero no aparece ningún pasaje de la Biblia para sostenerlo. Ellos creen firmemente dentro del grupo que Jesús no resucitó en la carne, que resucitó solo espiritualmente. No entiendo qué harán, supongo que estará textual y lo interpretarán alegórico, cuando Jesús se sienta con los apóstoles, cocina y se y comen un come, pescado, claro. etc. No entiendo qué harán con eso, o mete tu dedo en mis llagas, etc. Todo eso en un espíritu no se puede hacer, se hace solamente con un cuerpo, valga la redundancia, ¿no? Corpóreo, físico. Bueno, Exactamente. Pero es acorde con la doctrina herética que ellos plantean sí, de la no resurrección, tanto de no hay Jesucristo resurrección. como de las personas. Fíjense cómo Mm, para poder modificar un cuerpo de creencias doctrinales, teológicas, bíblicas, tenés que ir desagregando y vos quitas una parte y como la Biblia está toda en concordancia y toda sí, tiene un sentido único y toda se va dando autoridad entre textos, si vos quitas una parte tenés que quitar otra que nombra esa parte y otra que nombra sí. esa otra parte que Y quitaste. que presupone la otra, exacto, sí. Entonces queda un montón de, o sea, tenés que modificar toda la Biblia. Entonces la realidad es que por algún lado se te escapa la liebre, por algún lado te olvidaste modificar y vuelve a aparecer el verdadero sentido que siempre estuvo ahí. Por eso está bueno Ujú. también, Guille, por ahí hacer alguna contraposición de dos textos bíblicos en donde de acá se te escapó la liebre, porque venías negando Sí, esto y ahora en este texto mirá cómo salió. sí, tal Habló, por cual. ejemplo, en ese texto que recién vimos, y después de esto, un juicio, después de la muerte, donde supuestamente hay una aniquilación del alma, ellos dicen que Mm, va a haber un juicio. Por lo tanto, ¿qué pasa con claro, la ¿un juicio de quiénes? resurrección? ¿Qué pasa con la resurrección? Si el juicio es posterior, ahí se les escapó la liebre. ¿Eh? Vamos a Sí, ver, claro. ¿o Es que no? hay una incoherencia espacio-temporal ahí, digamos, tenés que empezar a creer en cosas extrañas, como que el tiempo sucedió en otro momento y cosas así, pero además la Biblia dice después de esto el juicio, o después de esto, como dice textualmente en griego, juicio. Ellos agregan un también para relativizar, porque el un siempre le quita peso a las cosas. Esto aparece en una de las diapositivas y en un texto que es cardinal para nuestra identidad como cristianos. Ahora Bien. vamos a Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué ¿A dice qué la señor TN? se está refiriendo? Claro, ¿Qué señor es en el griego? ¿Qué dice? A ver, mira, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. curios. Ahora, es interesante, sí, esto lo tengo acá, lo tengo en Reina Valera eso, porque hay que ver el contexto también. Uno no puede hacer una exégesis como se le viene en gana, porque Tal está cual. contraveniendo las normas de cómo se hace una exégesis. Esto está en el cierre de todo un largo pasaje que empieza con unas palabras que son muy clásicas, muy conocidas por nosotros, que dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás Serás salvo. salvo. Y sigue un desarrollo, etcétera. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, como está escrito. Bien, Ahora, ¿qué o hacen sea, ellos? Y esto es un procedimiento que tiene muy sistematizado en la traducción del Nuevo Mundo. Se remiten a que es una cita del Antiguo Testamento. Esto, en los profetas decía, todo aquel que invocara el nombre de Yahvé será salvo. Ahora, estamos, muchachos queridos, autores de la traducción del Nuevo Mundo, contexto Nuevo Testamento. Este pasaje está siendo para referirse a Jesucristo en el contexto de Romanos capítulo 10. No podés serruchar el resto del capítulo e introducir Yahvé, siendo así que en el Nuevo Testamento se relaciona más bien Yahvé con Dios el Padre. Se relaciona, ojo, no quiere decir que siempre que se diga Yahvé se refiera solo a Dios el Padre, ya vamos a entrar a eso. Pero es una manera de distorsionar la lectura del pasaje colocando al Padre donde se está hablando y se viene hablando desde todo el capítulo del Hijo. Es trampa hacer eso, digamos. Es prestidigitación de la interpretación. Por claro. eso la importancia de leer pasajes en su contexto. Porque a uno le dicen, por ejemplo, por lo tanto somos más que vencedores por medio, bueno, y se serrucha toda la parte de por qué y en qué circunstancias somos más que vencedores
en Jesucristo. Entonces siempre mirar el contexto, mirar la globalidad del pasaje, ¿qué me está diciendo? Y acá está hablando de un Kyriou, está hablando del Señor, y se está refiriendo al Señor Jesucristo claramente por el contexto. O sea que en realidad el pasaje está diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es Yahvé hecho hombre. Esto es lo que realmente me está diciendo, porque está aplicando un pasaje del Antiguo Testamento que hablaba de Yahvé a la persona de Jesús. El que invoque el nombre de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, será salvo. Eso es lo que realmente me está diciendo el pasaje. Ellos tratan de ponerle liquid paper, poner ese borrador tan popular entre nosotros, para que no diga lo que realmente el pasaje está diciendo. Sí, y la nueva traducción dice, la traducción al Nuevo Mundo dice, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Eso me faltó decir. Sí, listo. Total. Timoteo 4:1, se llega a ver, vamos a ponerlo al máximo. Esta está chiquitita la letra. Sí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y los chicos de la TNM ponen... Sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonio. ¿Qué otra expresión inspirada? O sea, los espíritus pueden inspirarte para bien, los espíritus no. El Espíritu Santo y si no, no hay más nada. Claro. Lo que pasa es que acá se metieron en otro lío también para enturbiar el sentido de un pasaje. Acá está hablando del Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras y que está copresente o compresente con nosotros cuando leemos las Escrituras. Eso es lo que el pasaje está diciéndonos. Pero ellos, en vez de hablar del Espíritu, hablan de la expresión inspirada. Me remiten, esto es una metonimia, es una figura retórica, vamos a ser sinceros. Mirá, vamos al texto claro, en griego, para que se vea cómo es la cosa, y por qué hacen trampa en esto, y en qué consiste la trampa. Dice pneuma, dice... to pneuma. ¿Dónde Entonces, está? to es el pero el espíritu. Perfecto, no, porque hay una parte que habla del Espíritu Santo. Pneuma. Claro, habla del espíritu. Había una parte que habla del Espíritu Santo y está con mayúscula. Fíjate cómo en el griego está ahí. Después hay una parte que habla de espíritus engañadores. Y ahí habla, ellos hablan de ahí que ellos te inspiran. Pneumasin, Ojo, porque eso ya no es Espíritu Santo. Los espíritus engañadores ya son otro tipo de espíritus y enseñanzas de demonios. Entonces tenemos... O sea que además nos confunde mucho los tipos de inspiración que hay. Y uno no sabe realmente de qué están hablando. Pero todo esto lo hacen porque el espíritu acá aparece de manera muy subrayada como el autor de las Escrituras. Entonces dice que el espíritu dice, ahí está, verbalmente, ¿no? Está bien, retos. Mirá, la misma raíz que la palabra retor, orador, en griego. Bueno, el espíritu claramente expresa, estaría bueno traducir también, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces el espíritu dejó una expresión que es la palabra de nuestro Dios, la Biblia. De eso está hablando el pasaje, justamente. Ellos dicen la expresión inspirada, o sea, sacan del juego al Espíritu Santo y nos dejan solamente el texto. No nos olvidemos, para un testigo de Jehová, como para todos los gnósticos, Dios es un concepto y debe ser estudiado. Erradican la idea de que haya que tener comunión con el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Esa parte la serruchan. Practican la navaja de Occam, ¿no? Eliminan de raíz todo lo que sea espiritual y sobrenatural, se quedan solo con lo que se puede leer, conceptualizar y estudiar, se hacían llamar estudiantes de la Biblia. Y por otro lado, vos fíjate cómo dan lugar a que esto espiritista que habíamos dicho, ¿no? Del traductor original de esta traducción, cómo da lugar a que uno se comunique con otros espíritus para que te inspiren. ¿Qué otra cosa te van a inspirar? Por eso, fíjense, espíritus engañadores, ellos no inspiran nada santo, o sea, lo que te puedan llegar a estar diciendo es todo mentira. Espíritus engañadores, ellos no pueden poner expresiones inspiradas, como si eso fuera bueno. Fíjate cómo se le quitó lo peyorativo de espíritus engañadores, lo de engañadores se quitó de esa parte, y se dejó la inspiración al mismo nivel que lo que estaba hablando arriba, que decía el Espíritu Santo. Horrible totalmente eso, es horrible. Terrible. Eso fue totalmente. Un mamarracho de traducción. Vamos a 1 Corintios 15:2.
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, o a no ser que hayáis creído en vano. Y esta Traducción del Nuevo traducción, Mundo. mediante las cuales también están siendo salvados Sí. con el habla, para que se me fue chiquitito, con el habla con que les declaré las buenas nuevas, si las tienen firmemente asidas, a no ser de hecho que se hayan hecho creyentes en balde. Ay, me reconfunde. No se entiende nada lo que quisieron decir. Esto de torpemente mezclado a... ¿Viste? Sí, 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 Pero sí, no sí. torpemente, esto ya es Pero es una, demasiado. Me claro, marea. pero es hecha mal a propósito, porque insisto, como tenemos una mente moderna y cientificista y tenemos la predisposición a creer que el rigor puede tener que ver con lo abstruso, con lo raro, con lo extraño, con lo truculento, es mucho más, pero fíjate la diferencia de extensión, ¿no? Sí. En la cantidad de palabras que Pero mira, traduce Reina Guille, Valera, está bien, es cierto que la traducción del Nuevo Mundo se expande, la nueva traducción viviente se expande y explica. Esta es la buena noticia, claro, el Evangelio, ¿no? Que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué. O sea, explica más, es una paráfrasis un poco, no es tanto una traducción, la nueva traducción viviente, eso también hablamos, las diferentes formas de traducir la Biblia. También se llama traducción dinámica, o sea, traduce el sentido y no tanto la sintaxis. En cambio, Reina Valera traduce prácticamente lo que aparece en el griego de arriba. sí, pero En fíjate que cambio, mira, ellos hacen ni un leyendo, desastre. No, Guille, ni leyendo el griego, o sea, ni leyéndolo totalmente en griego me hace tanta confusión como leer esto. Si yo leo el griego, que leo abajo la traducción del griego, no me confunde tanto como me confunde eso. Mirá, mediante él también sois salvos, a la palabra que prediqué, os sí, os asís, a no ser que en vano, a no ser que en vano. Y ahí abajo, no sé si es en la parte de abajo y no aparece esa. a no ser que de hecho se hayan hecho creyentes en balde. Bueno, Claro, pero fíjate cómo me cuesta menos leer el griego que leerlos a ellos. absolutamente. La interlineal es más sencilla que la versión de ellos que ya supuestamente está puesta en orden. Una interlineal es como, yo pongo abajo en castellano lo que está más o menos declinado en griego y listo, y arreglate como puedas, solo para que veas cómo está en griego. Bueno, es más claro leer interlineal que leerlos a ellos. Para mí sí, Guille. Juan 1:4, y ya entramos en pasajes que son sumamente clásicos en nuestra teología. Bien. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice Reina Valera 60, traduciendo textualmente lo que dice el texto en griego, como pueden ver. Sí. Y cuando está hablando de en él, ¿a qué se estaba refiriendo? Claro, el contexto es Juan 1:1. El principio era el Logos, la palabra, y el Logos estaba delante de Dios, y el Logos era Dios. O con la sintaxis original, por extraño que no suene, Dios era el Logos. Esto se Después puede hacer vamos en a ver griego. ese. Ese lo vamos Sí, a sí, ver más adelante. Pero sí, miren sí. cómo traduce en la traducción del Nuevo Mundo, dice, por medio de él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Claro, no en el, no en afto soy, sino por medio, pero esto debería ser dia y no en. Son diferentes preposiciones. Por medio de es una cosa y en es otra. Tanto en En él castellano estaba la como en vida. griego, No es claro, lo mismo en quiere decir decir que en él, reside. Jesucristo está acá y la vida está dentro. adentro de él. En cambio, este Exacto. es En por cambio, por medio de él, medio es como una tenemos acá herramienta. Jesucristo, una herramienta, creamos a la vida. Claro, fíjense cómo La eso, instrumentalización del Señor Jesucristo. para quitarle divinidad. Protagonismo y divinidad, exactamente. Sí. Bueno, vamos a otro texto que vamos a encontrar o sea, vamos a encontrar otros que son todavía más visibles, que se está quitando la divinidad a Cristo. Sí, sí. Esto es Lucas 1:68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, porque ha dirigido su atención y ejecutado liberación para con su pueblo. Otra vez, donde pueden poner 3 frases en vez de una, lo hacen para que sea más truculento.
Entonces no es me tomo un café, sino que procedo a hacer acto de Ingerir. engullimiento de bebida colombiana. No te Claro, lo dice simple nunca, porque claro. justamente da la Para impresión parecer, más riguroso, claro, para claro. parecer que son más inteligentes, como más, el texto está como más científico, te lo llenan ahí de palabras. Claro, como si fueran esas fotos donde si hay mugre, o si hay mugre tiene que ser una foto original y no hay filtros. Es como un razonamiento también muy elemental, los modernos lo tenemos muy asimilado. Si es original tiene que haber defecto, fealdad, todo eso, ¿no? Mugre, polvillo, ladrillos Pero sueltos por ahí. fíjate cómo dice la versión en griego. Vamos a ver, a ver si es más sencilla para entender y para leer. Sí, porque dice exactamente porque visitó e Bendito hizo Señor, redención al pueblo de él. visitó y hizo Claro, redención. bendito Señor, el Sencillo. Dios de Israel. Claro, el tema es que viene hablando de Jesucristo y se habla de la visitación de Dios en la persona de Jesucristo. Otra vez hay que ir al contexto, Sí, Lucas sí, sí. 1:68. Ese es el contexto del pasaje que estamos analizando. Esa visitación a la que está haciendo referencia acá, creo Que, que es que es el peor, ¿no? mismo Dios de Israel, es el que visitó a su pueblo y que les da la salvación. Es la misma persona. Este Es Dios la misma persona de iba a Dios. visitar y iba a ser el medio de salvación del pueblo, ¿sí? Y en la traducción del Nuevo Exactamente. Mundo la traducen así, pero la realidad es que el Salvador, nosotros sabemos que es Jesucristo, ellos también, ellos dicen que el Sí, Salvador es Jesucristo, pero en este específico pasaje, sí, el Dios y el Salvador son una misma persona. Y fíjense cómo claro. acá en la traducción del Nuevo Mundo no se puede hacer esta diferenciación tampoco. ¿Sí? Entonces ellos dicen, sí, si estás hablando de Jehová, Él va a visitar a su pueblo. Pero fíjense que no hablan de visitación, como nosotros sabemos que visitación y Exactamente. se infiere que la persona ha ido, se ha presentado, ¿sí? Y bueno, Exacto. entonces Hay una dice, presencia de no, Dios. una cosa es visitación, una cosa es que yo te vaya a visitar y otra cosa es que te dirija mi atención y ejecute liberación, que es otra cosa. Dirigir la atención no es Exactamente. lo mismo que irte a visitar. Bueno, acá Sí, tratan de hacer una diferenciación entre Dios y la salvación, ¿sí? Que viene de Jesucristo, entre Dios y el Salvador. claro. Nosotros sabemos que es Pero uno, Dios y qué el va, Salvador, pero ellos tienen que hacer impresionante. una división para que no se le mezcle Jesucristo con la divinidad. Exactamente. Eliminar la palabra visitación es el secreto. Hay un robo ahí. Sí. Estas son palabras de Zacarías, quiero corregir. Es la profecía de Zacarías teniendo al niño en sus brazos. Bueno, vamos a la siguiente. El siguiente texto. Uy, este es tremendo. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, del Hijo. Del Tu Hijo. trono, oh Dios, está citando un salmo acá, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y nuestros amigos de la TNM ponen. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Al Hijo le dicen, Dios es tu trono. O sea que el Hijo se sienta en un trono que o sea, se supone que ellos le quieren quitar divinidad a Jesucristo y cómo al final terminan Claro, diciendo que el Hijo se sienta en el trono que es Dios, es un trono que Dios. Dios mismo pasa a ser un trono. Hay una confusión de elementos importantísima Tal ahí. cual, pero vos fíjate Y cómo Dios se le ha queriendo transformado, en sí, un trono, cómo queriendo manipular la escritura, terminás diciendo cualquier cosa, terminás dándole más importancia sin darte cuenta en el texto, le diste esa importancia a Cristo que se sienta encima de Dios que es el trono. Y en realidad el texto bíblico en el griego original, ¿cómo dice Guille? dice como lo traduce Reina Valera, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Acá Iona, ¿no? Ton Ionan tu Ionos. Esta palabra Ionos tiene un sentido impresionante en griego, no nos vamos a meter ahora. Tiene que ver con las dispensaciones y los tiempos en el plan y en el cronograma de Dios. Eso un día lo vamos a charlar, es lindísimo, tiene que ver con las profecías también. Pero se usa también para decir por los siglos de los siglos, para siempre jamás, etc. Por el Pero en siglo del realidad, siglo. en el texto original está hablando al Hijo, le está diciendo, tu trono, Dios, al Hijo le está diciendo, tu trono, Claro, Dios, para siempre, es tu cetro, para siempre, claro. equidad, cetro de justicia.
O sea, le están Claro, hablando a el Hijo como si fuera Dios. Así que, exactamente. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es una diferenciación entre Jesús y los ángeles en este contexto. en ese Entonces contexto, dice, claro, o sea, lo que está diciendo es, de ningún ángel dijo jamás tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. que está O sea, bueno es una también diferencia. decirlo, porque fíjate cómo en la Biblia, justamente en ese pasaje se hace una diferenciación entre los ángeles y Jesucristo, para darle a la divinidad de Jesucristo, y cómo ellos tienen mezclado ese concepto y lo ponen a Jesucristo como si fuera del mismo nivel que un ángel. Cuando en este Sí, texto precisamente lo que dice Hebreos no es lo mismo que los ángeles, porque solamente al Hijo se le dice que es el que tiene el trono, que lo nombra como Dios y que tiene el cetro de equidad, ¿sí? Con justicia, ¿cómo es que dice ahí? El cetro del reino de ti. Bueno, pero no sé, a ver cómo estaba el original. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿sí? Como es un ujú, Dios justo. Así que fíjense exactamente. cómo este texto en realidad también viene a tirar por tierra esa creencia de que Jesucristo es un ángel o un arcángel o quien sea. En este mismo texto en Hebreos hay que leer cómo se hace la diferenciación entre Jesucristo y los ángeles. De ningún Sí. ángel se dice que es el Hijo. Y Bien, tampoco se dice que esté sentado en como un en un trono, trono como Dios, porque está claro. diciendo el texto, o Theos, esto para los que conocen griego es una cosa que no se puede de ninguna manera desfigurar, y es un vocativo. Lo que está haciendo el autor de Hebreos en griego, probablemente con la Septuaginta ante sus ojos, porque maneja mucho la versión griega de los 70, el autor de Hebreos, por lo cual yo descartaría que fuese Pablo, como algunos todavía sostienen. Bueno, lo que está diciendo es, lo que dice el Salmo es esto, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Dice respecto del Mesías. Está anticipando un Mesías al que se lo llama con un vocativo, oh Dios. Es el caso vocativo. Los que conocen griego saben que hay un caso particular de la sintaxis que se usa para dirigirse a una persona. Por ejemplo, es muy común esto, leerlo en Platón. Tú, oh joven, que dices tal cosa. Es muy común eso, en las traducciones también aparece. Entre nosotros no se usa el oh, pero bueno, se usa como una marcación de vocativo, que es uno de los casos en latín y en griego. Bien, vamos con el siguiente Mateo texto. 28:17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero Pero algunos algunos dudaban. dudaban. ¿De quién está hablando acá? Que lo De adoraron. Jesucristo resucitado. Bien, ellos como quieren quitarle divinidad a Jesucristo, no van a dejar que le adoraron, porque los únicos que pueden ser adorados es Dios, o sea, el único que puede recibir Claro, Dios adoración el Padre. es Ujú. Dios el Padre. Entonces, miren qué pasa cuando se enfrenta con este texto. Traducen Ujú. así. Y cuando lo vieron, le rindieron homenaje, pero Sí. algunos dudaron. O sea, rendir homenaje para quitarle prioridad a la palabra adoraron. ¿Sí? Ujú. La palabra adorar en el texto griego original, acá lo que aparece es proscuneo. Esa palabra tiene toda una historia para ser interpretada porque incluye adoración e incluye homenaje. Ahora, lo que hacen ellos es concentrarse en el sentido de rendir homenaje, cuando el destinatario de ese homenaje es Jesús. En otras palabras, cuando dice adora a Dios y aparece proscuneo, ellos ponen adora. Pero Pero cuando cuando... dice adora en relación a Jesucristo, como en lo que veíamos hoy de los apóstoles, cuando Jesús resucita, ahí traducen rendir homenaje. Todos los ángeles del cielo lo adoren, ellos traducen que todos los ángeles del cielo le rindan homenaje, también, ¿no? En hebreos. Mm, Pero siempre que se habla de Dios, ellos traducen de otra manera. En Apocalipsis aparece, ¿no? Cuando le está revelando todas las visiones magníficas del nuevo cielo, la nueva tierra, dice que el apóstol Juan, que estaba recibiendo las visiones, se postró para adorar al ángel que le mostraba estas cosas, y el ángel le dice, no, espera, no lo hagas, adorá a Dios. Y la palabra que usa es justamente proscuneo, o sea que la palabra que se usa para designar el acto de adoración solo dirigido a Dios es proscuneo. Entonces, bíblicamente, Jesucristo recibe adoración como Dios, como el Padre. Esto teniendo el exactamente, texto a la vista, más allá de lo que ellos traducen mal. exactamente. Y otra cosa que está buena aclarar, como para que quede a nivel general, Mm.
es el único que puede recibir adoración, porque suponer que las personas digan, bueno, pero yo a los ángeles también les quiero rendir una cierta cantidad de homenaje, o le quiero, me arrodillo, le oro, le prendo una vela, lo que sea, eso es adorar, no existe eso de rendir homenaje. Nosotros sabemos que la adoración es solamente para nuestro Señor Jesucristo, para Dios, y después no hay nadie más al que se le pueda adorar, no se puede adorar a ángeles, no se puede adorar a nadie, y la Biblia nos advierte que al Señor tu Dios adorarás y ante Él solo te postrarás, a Él solo servirás, como para que nosotros tengamos en claro que no se debe adorar a nada que no sea a nuestro Dios y Señor Salvador Jesucristo. Exacto. Bueno, Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ay, no, ¿cómo van a dibujar esto? Porque acá dice, es Dios sobre todas las cosas. Vino Mirá, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. A ver cómo dicen. A ver. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, Dios, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre, amén. Acá es una separación. No tiene nombre el grado de mania Claro, cuando ella sintaxis que dice, introducen acá, claro. y Él Vos fíjate es que Dios, tuvieron que sacar, claro, y Él es Dios, y pusieron, pero mirá cómo lo hacen, ¿no? 2 puntos. claro, Y bien separado. separan de lo que vienen diciendo a Jesús, lo separan, ponen Dios sea bendito para siempre, amén. O sea, viene hablando de Cristo y de pronto hace un paréntesis fenomenal y se dirige a Dios, y lo apostrofa a Dios el Padre, porque justamente acá está diciendo Dios por Jesucristo, vamos al texto original. Vamos al griego, a La ver cómo palabra está. Theos, claro, la palabra Theos, referida a Cristo, justamente, Jo Christos, Theos, eso es lo que está doliendo, que yo estoy llamando a Jesucristo Dios. Entonces, ¿qué hacen? Introducen donde se les viene en gana un pasaje aparte, como si fuera una explosión, digamos, referida ya a Dios el Padre. Entonces ya no hablamos del Hijo, sino que hablamos del Padre. Claro. Lo que hacen es siempre introducir esa cuña, esa separación, ese muro de división entre la divinidad por un lado y el concepto de Jesús o Cristo o el Salvador por el otro. Bueno, acá fue flagrante el cambio sintáctico que hicieron, los 2 puntos, la agregación, todo. Sí, son fue tremendos, flagrante. tremendos. Pero Es bueno, como por dan vuelta eso es tan difícil, Guille, que uno con los textos de la traducción del Nuevo Mundo pueda comprender que Cristo es Dios. O sea, vos fíjate cómo teniendo, o sea, si ellos dijeran que es lo mismo leer esa Biblia que leer otras traducciones, pero no, porque realmente si ellos se pusieron a borrar y a transformar todos los textos en donde Jesucristo es tratado como Dios, entonces la persona cuando lee esto no va a llegar a esa realidad. Está como remanipulado eso. Súper. Los dejarán, o sea, qué bueno sería que las Sí. personas, ¿no?, que están leyendo la traducción Nuevo Mundo, no te digo que te vayas a la Reina Valera, porque no la vas a leer por ahí, pero andate a la traducción en griego, que bastante clara es, como para, esta que es interlineado, ¿no? Se llama cuando Sí, está abajo. hay Bien. interlineal, hay varios sitios con Biblias interlineales, hay ¿Qué te gente que se ha podés tomado el ir? trabajo de armar blogs en castellano, Exactamente. donde se ve a la perfección lo que dice cada uno, con cada caso, cada declinación, todo en griego Porque creo que original. hasta es más, es como decir, bueno, vamos a jugar en una cancha en donde los dos nos sintamos cómodos. O sea, no te digo que te vayas a una iglesia pentecostal y que hables con un evangélico, no te vayas a la Reina Valera, pero andate al texto en griego y empezá a comparar tu traducción del Nuevo Mundo con lo que dice, para que vos puedas entender si realmente está hablando de Jesucristo como Dios. Y ahí ponete a pensar, ¿no? Porque es mucha la diferencia que se hace. Y bueno, fíjate cómo las otras 2 versiones, tanto la Reina Valera como la Nueva Traducción Viviente, están tratando de darle el mismo sentido que tiene en el griego, como para que también lo tengas en cuenta a la hora de tener una lectura bíblica. Absolutamente. Siguiente pasaje, Hebreos 1:6, y esta es una de las obras maestras de la perversión también de esta traducción del Nuevo Mundo. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando siempre de Jesucristo y diferenciándolo, como decíamos hoy, de los ángeles, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Sí,
está bastante igual que lo que es la traducción en griego. Pero en la traducción del Nuevo Mundo dice, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Otra vez acá, en lugar de adórenle, le sacó y le puso rindan homenaje. ¿Está escrito procunios arriba en el griego? Sí, Bien, o sea justamente. que volvemos a la misma En una palabra. forma, sí, es una forma muy declinada, proskunisatosan, porque es un imperativo, etcétera, Claro, para decir adórenle. claro, claro, de tercera persona, etcétera. Es complicado, pero bueno, es proscunio, es el mismo verbo en griego. Sí, fíjate que las otras dos versiones dice que lo adoren, adórenle, y en la única, traducción que dice rindan homenaje, quitando ese lugar. Fíjate que Claro. le Ujú. dice a todos los ángeles que adoren a Sí, Jesucristo, ¿sí? O sea es que una orden. es una orden y aparte es la posibilidad de adorar al mismo Dios. Nosotros no tenemos posibilidad, y de hecho es el mandamiento de Dios, no tenemos posibilidad de adorar a nadie que no sea Dios mismo. Solo al No, Señor tu Dios adorará. Acá me está diciendo exactamente. que a los ángeles les dio la orden de que lo adoren a Jesucristo, es porque ese es Dios, ¿sí? Y Es Dios ellos, mismo. exactamente, en este lugar quitan la importancia de esa. Vos fíjate que ahí eh, introduce al primogénito en el mundo, y ellos dicen, Sí. introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada. Mm, Esto de nuevo, yo tengo, o sea, por lo que estuve leyendo, ellos dicen que sí, se agarran de la palabra primogénito para entender que Jesucristo es creado, por como decir primogénito como que fue claro, el primer claro, hijo, claro. ¿viste? Como lo relaciona con la idea de, claro, el primogénito es el primero de la familia, el primer hijo de la familia, el hijo mayor, se le dice el primogénito. Entonces ella dice, está hablando de un ser creado, ¿no? El hijo de Dios, entonces es creado, porque es Sí, el sí, sí, primer sí. hijo. Igual, Pero hay que ver, vos fíjate cómo en el texto original aparece el de nuevo, que es ese palio sí, que aparece sí, ahí, ¿no? Pero sí, ese de nuevo es un marcador textual, que en Reina Valera lo traduce muy bien. En la traducción viviente dice además, Reina sí. Valera traduce y otra vez. No está hablando de una reintroducción del primogénito en el mundo, que No, es lo que queda flotando como sensación cuando lees la traducción del Nuevo Mundo, te como están que es hablando que vuelve a reintroducido decir, Jesús. claro, el otra Ujú. vez y otra vez, o además es como que vuelve a repetir lo que se les dijo, esa orden Claro, es claro, es un dicha marcador textual. No, tal no es cual, que Jesucristo vuelve al mundo dos o es veces, reintroducido en el mundo, sino que está hablando de otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Por sí, eso, y otra vez, además, está bien, bien usado. Bueno, vamos a lo de primogénito, sí, prototokon es la palabra, ¿no? Ton prototokon. Ahí está citado en en griego. acusativo, o sea, es introducido este primogénito. La palabra primogénito en griego no quiere decir que una persona sea el primer nacido, ni quiere decir, ni siquiera en sentido absoluto, que seas nacido. O sea, no quiere decir criatura. A esto nos referimos. Por ejemplo, a David se lo llama también primogénito. Y eso Y que no no era era el primogénito, primer hijo, que de hecho no era ¿no? uno de los hijos más chicos que es de Isaí, y se le habla de Exacto. primogénito. Pero en la Biblia, cuando Sí. se habla de primogénito de David, se refiere a que va a ser el rey. El principal, claro, el Primogenitura tiene que ver principalísimo. el principal entre otros reyes, primogénito entre los reyes. Entonces, Exactamente. tiene que ver con qué va a ser la preeminencia. Cuando se habla de Exacto. primogénito en la Biblia, tiene que ver con la preeminencia, ¿sí? El Exacto, bueno, en el principal. caso de Saúl y Jacob, ¿quién fue el primogénito? Jacob. O sea, la preeminencia la tuvo Jacob, aunque había nacido unos instantes después que Saúl. Así que viene por ahí la cuestión. El argumento que está diciendo Hebreos es exactamente lo opuesto de lo que termina reflejando la versión de estos señores. Siguiente, Juan Exactamente. 1.1, y este es el más archifamoso de todos los crímenes A ver. perpetrados, Ay, cometidos sí, que sé por la que. traducción del Nuevo Mundo. Reina Valera traduce, y vamos a hablar porque este da para muchísimo, y amo este pasaje, lo amo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, traduce con majestática concisión Reina Valera 60, más nuestros amigos de la TNM traducen.
En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con minúscula. Robo, llamen al 911. Es un robo, chico. O Un sea robo. que Jesucristo, porque la Sí. palabra Jesucristo es un Dios, Es un Dios. Y con acá vamos, minúscula. pues, se los puede hacer entrar en aporía. Porque es cierto que en griego no existe el artículo indeterminado como existe ein en alemán, como existe a en inglés, que es el artículo indeterminado. Yo vi a el hombre, es el hombre particular del que todos hablamos, pero si yo vi a un hombre es un NN, un fulano. Entonces, esta distinción de sentido no aparece en el texto original y hay veces que estamos autorizados a traducir un. Por ejemplo, Pablo es picado por una víbora y luego creyeron que estaba maldito por los dioses, pero finalmente no se muere Pablo y entonces pensaron que era un dios. Dios. Ese un en el original no aparece, pero está perfecto que un traductor con buena intención ponga un dios. Está bien eso, pero acá no está bien, porque el sentido del pasaje no es que Jesucristo era un dios. Primero los voy a hacer entrar en aporía, esto que a vos te gusta, ¿no? La argumentación dialéctica, hacer entrar en crisis la posición de los que no piensan como corresponde. Si Jesucristo es un Dios, y hay solo un Dios verdadero, Jesucristo, ¿qué clase de Dios es? Y no pueden decir que es un Dios falso porque ellos lo consideran su No. Salvador también. Pero la realidad es que no tenemos permiso para creer en más de un Dios. La palabra, y ellos saben No. esa palabra que ellos te la dicen, que solamente hay un Dios y solamente es Dios sobre todos y fuera de mí no hay otro Dios. O sea, Sí. Jesucristo como Dios, Él se considera único Dios y el único y no hay otro, no hay Dios fuera de Dios. Así que nosotros sabemos que es un solo Dios, tres personas. Pero acá lo que quisieron hacer es una separación entre Dios y Jesucristo. Por eso hablan de Dios es un Un Dios Dios. y acá tenemos a Jesucristo como otro Dios y con Dios minúscula. Eso sería Sí, hasta ilegal en su forma de pensar, porque ellos no sí, pueden admitir más de otro Dios. Si la Biblia dice que no hay Dios fuera de mí, no existe ninguno ni va a existir ningún otro Dios. No se sí, puede tener en calidad de un Dios a otro que no sea el Dios verdadero. Así que desde ese exactamente. lugar están entrando en crisis con su misma teología. Claro, esa es la argumentación dialéctica con la que yo tengo mis reparos, pero que también dice, en este caso, por vía negativa, prueba que no es insostenible lo que traducen acá los señores. Pero vamos al texto griego original, que es Vamos, hermoso. Enargí es la traducción de Bereshit, o sea, de la primera palabra en de el Génesis. principio, En el principio, in ho logos, era la la palabra. palabra, ¿no? La razón, el argumento, palabra, discurso, esto es logos. Por eso se habla de antropólogo, odontólogo, el que conoce. Bueno, que hologos in proston theon, y la palabra estaba delante de Dios, enfrente, cara a cara, en un nivel absoluto de igualdad. La palabra y Dios. ¿Se entiende? No es que estaba junto en algún lugar, como traducen, tristemente porque no nos queda otra opción, porque nuestro sistema de preposiciones no lo permite, pero bueno, la palabra estaba delante de Dios, sería más fiel. Y atente a esto porque es hermoso. Y Dios, que Theos in ho logos, y Dios era Era la la palabra. palabra. ¿Qué estamos haciendo acá y qué recursos se está movilizando? Porque es una cuestión de retórica, a los que conocen idiomas saben muy bien que una cosa es decir, los chicos estaban cansados, y otra cosa es decir, cansados estaban los chicos. El hincapié recae sobre el predicado en este caso, ¿no? El atributo, la atribución. Dios es el hincapié. Esto no se puede traducir al castellano porque nos da como resultado que Dios era la palabra, como que el sujeto es Dios y la palabra atributo. En cambio, hay idiomas como el griego y el alemán y el latín que tienen un sistema de declinaciones que permite poner primero el atributo, theos, y después el sujeto, que tiene el artículo, por eso sabemos que es el sujeto, ho logos. ¿Qué queremos decir con todo esto?
que Juan está enfatizando la divinidad de Jesucristo en el Claro. primer versículo con el que abre su versión del mensaje de salvación. Es como que en griego dice, la palabra es Dios. Pero lo dice con un súper hincapié y triple subrayado en Dios. Bien. Pero nosotros a la traducción tenemos que darle importancia al atributo, le damos importancia a lo que es Dios, que era la Claro. palabra. Cuando Entonces, en realidad, de ninguna manera queda habilitada la posibilidad de traducir un Dios. no, Es eso es la obvio. última opción que se debería tomar jamás. No, Es un no. contrasentido, porque justamente lo que está haciendo Juan, al poner primero el atributo y después el sujeto, es enfatizarme la divinidad de ese sujeto llamado acá simbólicamente, porque está hablando de Jesucristo, la palabra. Enfatiza su papel en la creación del mundo, en principio, en el Sí, Génesis. sí. Antes de que el mundo sea, estaban Jesús y Dios frente a frente, porque ahí dice pros, cara a cara. Y además Dios era la palabra era Dios. Esto en latín, en la Vulgata y en la Biblia de Lutero está perfectamente traducido porque, insisto, ellos tienen un sistema de declinaciones que te permite diferenciar el nominativo de otra manera que nosotros. Así que, bueno, ahí nos vemos limitados y tenemos que traducir, como hace Reina Valera, que es todo lo que se puede, y el verbo era Dios, para que no haya malentendidos y no se entienda que Dios pasa a ser sujeto y verbo predicado. Bueno, por si no, quedaría como que solo Jesucristo es Dios. Tampoco es eso lo que quiere decir el pasaje. Entonces, en castellano tenés que traducir, como hace muy bien Reina Valera. Pero la única opción no permitida es traducir un Dios. Eso es lo que no se debería haber hecho jamás. Bueno, Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá está todo junto, ¿eh? Sí. Dios y Salvador Jesucristo. Ellos traducen, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro Cristo Jesús. Un poco más, o sea, hay que separarlos más todavía. Entonces le ponen a lo último, Cristo Jesús. Sí. Cayéndose de la frase. Claro, como a lo último de todo. Claro, hay mucho truco de sintaxis cuando introdujeron esos dos puntos. No, son trucos de sintaxis, digamos. Otro muy famoso es, yo muy verdaderamente te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Entonces Sí. el hoy queda como referido al acto de A lo que le decir, dice. te digo, claro, te digo hoy, y no al acto de hoy estarás conmigo en el paraíso, Claro. que va contra la doctrina de ellos de que la muerte es aniquilación, y que Alma. recién el paraíso vas a ingresar cuando resucites en el día final. Pero bueno, son trucos de sintaxis. Lo que Sí, pero hacen le los gusta muchachos, mucho, los dos puntos lo usan para separar constantemente. constantemente, esos dos puntos los Constantemente meten donde, le encanta el tema de los dos como la puntos. vieja, ¿viste? En las redes sociales, la vieja confiable dice, ¡pum!, dos puntos. Pero bueno, acá otra vez queda clarísimo que está hablando de un solo sujeto, y se lo llama como de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es el mismo sujeto. Otra vez lo que introducen es una cuña, un espacio de división, un muro de Berlín para que de un lado quede Jesucristo, ¿no? Como si fuera la Alemania democrática, del otro lado queda Dios, ¿no? La Alemania federal, una cosa así. Y nada que ver con el texto a la vista. Nada que ver, exactamente. Bueno, pero Siguiente fíjense en cómo Lucas. el ataque en lo que tiene que ver con la teología de la Trinidad, cómo el ataque es a la divinidad de Cristo es visible. O sea, si vos me decís, se te escapó una vez, bueno, pero estamos Sí, viendo que es constante, es reiterado. O sea, sistemático. Sí, si hay sí. alguien que inspiró estas escrituras, no fue el Espíritu Santo. No, Estos porque el Espíritu espíritus Santo lleva la engañadores, adoración de Dios y de Jesucristo. estos espíritus engañadores de que me hablaba la palabra y estos demonios, doctrinas de demonios, están así expresadas de esta forma, cuando se está atacando una teología principal, algo sustancial de la persona de Dios. La verdad que eso Sí, es para tener miedo, no solamente para tener miedo en el caso de, o sea, de tener sí. muchísimo cuidado, porque realmente no se está atacando cualquier cosa, no se está cambiando palabritas al azar, no se me cayó sin querer los dos puntos ahí. Hay Sí. un ataque sistemático a la divinidad de Cristo, y eso es como para tener muchísimo cuidado. Sí, Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo a Satanás, ¿no? Mm. Contexto, tentación de Jesucristo en el desierto. Vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Perfecto, eso es lo que yo te decía hoy. Vamos a ver qué tradujeron.
Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Ujú, ujú. Bueno, Sí, el tema de que vuelve a aparecer de nuevo la traducción de Señor como Yahvé. sí, es No nos verdad. olvidemos que para la teología de ellos, Yahvé es Dios el Padre. Es una equivalencia a la que van a insistir una y otra vez. Sí, Como que Jesucristo no es Yahvé, el yo soy, eterno yo soy. Y hacen toda una, incluso una perversión del sentido que tiene Yahvé, que en hebreo este tetragramaton, que en realidad no sabemos qué vocales tenía, sabemos solo que iban la J, H, W, H. Se traduce como Yahvé, Jehová, ¿no? Según el grado de modernidad o de clasicismo de la traducción en cuestión. Convencionalmente en castellano quedó como Jehová, aunque las versiones todavía más modernosas lo llaman Yahvé, pero la verdad es que no tenemos noción de qué vocales tenía, expresaban ese nombre revelado por Dios a Moisés en la famosa zarza que ardía sin consumirse. Entonces, bueno, eso ellos lo interpretan siempre como relacionado a Dios Padre solamente, y no a Jesucristo. Y hacen todo lo que pueden por pervertir el sentido que tenía esa expresión en hebreo que tenía que ver con el ser. Yo soy el que soy. sí, Ellos no lo traducen así, no traducen ni siquiera del Antiguo Testamento, porque Jesús dice de sí mismo, yo yo soy, soy. 7 veces en Sí, el Evangelio de Juan, y sí. una de las veces los hebreos, cuando lo escucharon decir yo soy, levantaron piedras para Apedrear. lapidarlo, porque se estaba haciendo Dios con esas palabras, O y sea, Jesús mismo admite que se estaba presentando como Dios. Con esa exactamente eso. O sea, las palabras yo soy como para representar a una persona, en el Antiguo Testamento era solamente potestad de Jehová, y cuando Jesucristo, en estas 7 veces que decís que en el Nuevo Testamento se presenta como el yo soy, si se necesita transformar o querer quitarle divinidad a Jesucristo, hay que transformar esas partes o lo que se cree sobre ese yo soy. Así que fueron Exacto. astutos en cuanto a ir a buscar estas especificaciones, dijeron, bueno, para no eliminar los 7 yo soy de Jesús, nos vamos directamente a sacar a Dios de ese yo soy del Antiguo Testamento, para que después no quede como que Jesucristo se está haciendo el yo soy. Aunque, Bueno, justamente viene acá eso, mira. ¿sí? Juan 8:28. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, Apa, porque si no creéis que yo soy, en en vuestros vuestros pecados pecados moriréis. moriréis. Fíjense Traducción del que Nuevo Mundo. Ujú. por eso les dije, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy ese, morirán en sus pecados. Fíjense cómo, igualmente ahí detectaron que ese yo soy se refiere al yo soy de Dios. Y dijeron, vamos a ponerle algo a eso. Y agregaron esos corchetes con el S. Dios Para mío, Dios colmo, ese en español, todo lo que mío. sean estos deícticos del lugar, tienen una cosa peyorativa, como ese, ¿no? Tiene un leve toque de devaluación. ¿No? Yo no Sí, puedo decir ese por cualquier persona, sino que de cierta forma va un toque de desprecio tal cual. en Y se ese atreven a accesorio que meten ahí, hacerlo, ¿no? En ese demostrativo. se atreven a hacerlo con Jesucristo, que después ellos mismos reconocen como Salvador. Qué falta de respeto, che. Qué falta de respeto. A ver, Me preocupa que sean sí, eh, tan irrespetuosos. sí, 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 sí. Porque si vos me decís, bueno, están hablando de cualquier otro, están hablando de cualquier ángel, que desprecien así, pero están hablando de Jesucristo que ellos consideran su Salvador, y lo tratan Acá vemos, así, de acá hay lesa. una sí, mira, Es una ese, irrespetuosa. el que te dije, ¿no? En castellano del Río de la Plata, el que te dije. No, no, no. Colosenses 1:16, y acá perpetran otra irrespetuosidad parecida como la que dice Nancy. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, Está hablando de Jesucristo. Jesucristo. La traducción al Nuevo Mundo dice, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos, como diciendo que él fue creado y las otras cosas. Y sobre la Sí, tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos, o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él
y para Él. Bueno, ya lo Acá se le... llamaron. Transformaron a Dios el Padre para que no se diga de Jesucristo Dios en un trono. Ya, primera barbaridad. Segunda, a Jesucristo lo llaman ese. Tercera, a Jesús lo llaman cosa. Otras cosas. Claro. Exactamente, Las horrible. otras cosas. A Jesucristo ni siquiera lo llaman persona, lo llaman cosa. Como lo otras cosificaron cosas al Señor. Como que entre tantas cosas como hay, que se la más crearon, eminente de todas es Jesucristo, por medio de la cual Dios creó las otras cosas. horrible, horrible, horrible. No, horrible. Te digo que si yo soy un salvador de ellos, que me traten como cosa, no. No es honrar a Jesucristo. Menos mal que Dios es misericordioso, te digo, porque la verdad que es una falta de respeto tan grande, que... Y vos te pones a pensar, ¿no? Y Cristo murió por ellos también, así que qué bueno que tenemos un Dios misericordioso que no es como nosotros dos que nos ofendemos. Sí. Yo creo que Dios se ofende, pero les da todas las chances de que puedan recapacitar. Obviamente. Claro. Pero yo no sé si le daría esa chance. Yo como ser humano, a mí me tratás así, chau, fuiste, ¿qué me estás diciendo? No, es que yo quiero saber qué fue del venerable comité de traductores, que cuando lo llamaron a comparecer en juicio no apareció más que un solo señor, que ahora no me acuerdo el apellido. Apareció como el que estaba a cargo del comité, es el que firma, pero habla de un venerable comité de traductores, y el único que al final rindió cuentas y se presentó en el juicio fue él. Bueno, Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. A ver qué dice. Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Vos fíjate cómo acá aparece borroneada la cuestión de que Jesús se declara a sí mismo el yo soy. Está diciendo que Él es Yahvé hecho hombre, Él es Jehová hecho hombre. Y transforma la afirmación de Jesucristo en una mera afirmación temporal. Yo soy un precedente, estoy antes que Abraham. Entonces lo que estoy haciendo es limitar la importancia de la afirmación que hace Jesús, lo cual además no ameritaría que los hebreos, como hicieron a renglón seguido, se cuenta, si hubiera estado levantaron hablando, piedras para matarlo, claro. Si hubiera Ellos estado entendieron hablando, bien. claro, eso te iba a decir, que si hubiera estado hablando de una cuestión temporal, de que antes de que Abraham existiera yo he sido, no se hubieran levantado como para matarlo, cuando en realidad lo que él estaba diciendo es que él era ese yo soy del Antiguo Testamento. Por eso me parece que, sí. Ahí es bien claro. Me gusta que la nueva traducción viviente puso en mayúsculas el yo soy como dándole importancia a esa parte, porque en la Reina Valera, al estar en minúscula y estar diferenciado, también se puede confundir con una cuestión temporal, ¿no? O sea, le podemos dar más importancia a la cuestión temporal de que antes de que Abraham él era. Antes, claro, pon el énfasis en la lectura de antes, exacto. Sí. Igualmente vos fíjate cómo también en este texto lo que Jesús le estaba diciendo es de que él existía antes de Abraham, o sea que él es más antiguo que Adán en existencia, como dándole a entender de que él es el Mesías esperado, el Dios Salvador que iba a visitar a su pueblo. Pero bueno, en esto que estaba diciendo, estaba dando también el propósito por el cual él estaba en la tierra, ¿no? Que antes de que Abraham fuese, o sea, ya tenía preeminencia en cuanto también a la ley, en cuanto también a Moisés, en cuanto también a Abraham como patriarca. Porque bueno, ellos como descendientes de Abraham sabían que eran pueblo de Dios, pero él les dice, antes que Abraham yo soy, o sea que yo tengo mucha mayor importancia que el patriarca Abraham. Está buenísimo. Exacto. También como para entender el contexto a lo que Jesús se estaba refiriendo. Pero me gusta el yo soy que pusieron en la nueva traducción viviente. Me lo agarraría para la Reina Valera. Claro, nos mudamos a Reina Valera. Este no tiene la parte en griego, ¿no? No, es la última diapositiva que tenemos. Un pasaje que no tenemos en nuestra presentación de hoy, pero que para mí merece también todo el comentario, es Apocalipsis 1:8, donde Jesús se presenta a sí mismo como el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que está viniendo o ha de venir. Ho erjómenos, esto en griego quiere decir el que está inminente, el que está viniendo.
Es un texto interesante también ese. Pero también se llama a sí mismo Ho Pantocrátor, el Todopoderoso. Ellos dicen de Jesús que es un Señor, y que Dios es una especie de modo superlativo de decir persona muy poderosa. Pero dicen que Jesús no es el Todopoderoso. Ese pasaje que dice que Jesús es el Todopoderoso, el inspirador del Apocalipsis, siempre se llama a sí mismo con atributos del Antiguo Testamento, el principio y el fin, el Claro, el alfa y la alfa y el omega. omega. Solamente Esos son Jehová se atributos de Dios. presentó. De esa forma se Exacto. presentaba a Dios en el Antiguo Testamento, En y ellos Isaías, dicen exacto. que si Jesús se presenta así, en realidad Él es un señor, un tipo de señor. Claro. Pero Lo ¿sabés mismo qué que hacen? hicieron, lo mismo que Claro, hicieron dice con el lo de un Señor Dios. Dios. Claro, pero lo que hacen ahí es, viste que dice, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, dice el Sí. Señor Dios. El Señor, Kyrios. Ellos dicen, dice Jehová Dios. Entonces sacaron de escena a Jesucristo, que es el que viene hablando con el apóstol Juan, y volvieron a traernos la palabra Yahvé del Antiguo Testamento para traducir Kyrios. O sea, Que insistimos con esto, porque, claro, al final el mensaje se lo terminó dando Dios, y estaba hablando sobre Jesucristo. Y cuando sabemos sí, que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, o sea, Jesucristo es el que está hablando. siempre es Jesucristo el que está hablando. Nunca toma la palabra Dios el Padre, salvo cuando dice, hecho está en el juicio del trono blanco, ¿no? Ese es el único momento donde el Dios el Padre toma la palabra. En general es Jesucristo el que le habla al apóstol Juan. Pero lo que hacen, y esto es un tema común y tenemos que tener un cuidado bárbaro siempre todos los cristianos, la Biblia es un todo, es un mensaje orgánico. Hoy decía Nancy, si vos tocas una parte tenés que retocar un montón de otras porque hay una organicidad, hay una conexión. El todo es mayor también a la suma de las partes. Por eso doctrinas como la Trinidad son bíblicas, aunque no haya un pasaje que diga, y esta es la Trinidad. Tenés 3 personas y un solo Dios. No vas a encontrar un pasaje así, salvo la coma joánica, que es una adición, esto dicho para los cristianos evangélicos que citan la coma joánica. Esto está en Primera de Juan, capítulo 5. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. No formaba parte de los textos bíblicos originales. Valga esa aclaración. No le citen esto a un ruseliano, a un así llamado testigo de Jehová, porque ellos tienen perfectamente en claro que esto no figuraba en los textos griegos originales. Se empezó a añadir, en especial desde la Vulgata, de manera masiva, a partir del siglo IV. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, digo, insistimos en algo que es importante y que siempre hablamos nosotros. La Biblia es un todo. La Biblia es estudiarla por completo. La Biblia es respetar lo que se dice y la Biblia es entender también que leemos con una teología la Biblia. Por supuesto. Leemos con una especie de anteojera doctrinal la Biblia. Claro que sí. No es que vamos solitos a leer la Biblia, por ejemplo, pero porque el Padre mayor es que yo, y le damos un sentido teológico. Jesucristo está hablando de la superioridad del Padre en autoridad, de su preeminencia en cuanto a la autoridad sobre él. De la misma manera que decimos que la mujer debe ser regimentada por su marido. No estamos diciendo que la mujer sea inferior. El hijo tampoco es inferior al padre, sino que se sujeta en autoridad el hijo al padre. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, tenemos una teología, tenemos una anteojera conceptual. Leemos la Biblia como un todo, donde cada parte también está relacionada y conversa, se responde y se complementa con otra. Por eso los pasajes paralelos son claves, por ejemplo, para entender las parábolas de Jesús. Bueno, todo eso lo tenemos en claro, pero lo que hace esta gente es transformar su teología sistemática en un filtro que les permite modificar el texto de la Biblia para que responda a lo que ellos piensan, y eso es lo que es una auténtica barbaridad. Es calamitoso el resultado. Por eso ellos tienen prácticamente prohibido usar otro texto para sus devocionales que no sea el autorizado por la organización. Porque es una teología que se introdujo dentro de la traducción que ellos manejan. Entonces ellos no pueden leer otra cosa que lo que piensa la organización. Exactamente, Guille. Bueno, vamos a dar por finalizada esta charla y nos encontramos en Cristianos Prosumidores la semana que viene con mucho más de hermenéutica.
Sí, absolutamente. Estamos haciendo hermenéutica. Ir al texto, ir al contexto, siempre es la clave. No perder nunca el contacto con la Biblia. Sí, Si exactamente. tenés la posibilidad de conocer los textos originales, que ahora de sobra la tenemos, estamos a un clic de meternos y averiguar qué decía realmente en griego el original, o en hebreo si es el Antiguo Testamento, para que no nos vendan gatos por liebre. De eso se trata, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Pero tenés Exactamente. que tomar una decisión ahí, y te corresponde y te queda a vos, queda en tus manos. Digamos, en argentino, la bocha queda en tus pies, sos vos el que va a decidir a partir de ahora qué vas a hacer con eso. Si vas a conocer la verdad o si vas a seguir aceptando que te vendan gato por liebre por una cuestión de adhesión personal. Sí. Y aprovechemos a que tenemos, como dice Guille, en Internet la posibilidad de investigar todas las traducciones y poder compararlas, como hicimos hoy. Está bueno esto porque vamos a lo que dice griego, vamos a una traducción, vamos a otra, y las tenemos ahí con el mismo texto. Así, en algunos pudimos hacer también parte de su contexto para saber de quién venían hablando, de qué venía hablando, y también está bueno eso, que tengamos en cuenta también hacer eso. Pero bueno, esta es parte de la propuesta que le estamos haciendo para poder quitar y derribar todo argumento que se levante contra nuestra fe. Bueno, Guille, nos Exactamente. vemos la semana que viene. Hasta Nos luego. vemos, saludamos a todos los cristianos prosumidores y a nuestros amigos que siguen este ciclo llamado En la Brecha. Bendiciones, chao. Bendiciones.